Mau, Mau. Perfecto, no está, así no me podrá quitar la sección. Bienvenidos, damas, bútrules y viciosos del ajedrez en general. Soy el maestro Fite Daniel Moreno Gracia. Estamos en el mundo 64 y hoy estrenamos una nueva sección. Va a ser la de ajedrez posicional. Vamos a ver aquellos principios estratégicos para saber dónde situar nuestras piezas dependiendo, entre otras cosas, por ejemplo, de la estructura de peones. Así que sin más dilación, comenzamos. Como hemos dicho, vamos a empezar el vídeo con ajedrez posicional. Y hoy le toca el concepto de las casillas débiles. ¿Qué es una casilla débil? Una casilla es débil cuando puede ser explotada y aprovechada por el adversario para invadirla con piezas y sacar una ventaja de ello. Normalmente una casilla es débil cuando no puede ser defendida por un peón propio, por lo cual esas piezas que quieren invadir la casilla podrían ser expulsadas. Así que vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. El ejemplo que vamos a ver fue de una partida que se jugó en 1950 entre Poliaski con las piezas blancas contra todo un campeón mundial como es Smyslov con las piezas negras. Esta es la posición en la que vamos a empezar nuestro análisis. Las negras, Smyslov, acaban de jugar alfil d7 completando su desarrollo y poniendo en juego la última pieza que les faltaba. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder aprovechar la debilidad de las casillas? Primero hay que preguntarse cuál es la casilla débil que queremos explotar. Como veis, las piezas del blanco están atacando a una casilla que está en campo de las piezas negras, que esa es la casilla d6. ¿Por qué es la casilla d6? Porque tanto nuestro caballo de b5 como el alfil de f4 están atacando la casilla d6. Y está defendida a su vez por solo dos piezas, por el rey negro y por el alfil. ¿Vale? Entonces si conseguimos meter presión, además vemos que es una casilla que no va a poder ser expulsada por ningún peón porque el peón de c7 ya no está y el peón de 7 está en e6, entonces nunca nos va a poder echar cuando metamos una pieza ahí ningún peón, ¿vale? Entonces es la casilla que queremos explotar. ¿Cómo la podemos explotar? Pues metiendo más presión. Y la jugada que hace las blancas es una jugada que mete más presión y a la vez gana un tiempo atacando una pieza. Como habéis podido observar, es la jugada e5. Muy buena jugada de concepto que no solamente ataca el caballo, sino que, como hemos dicho, mete más presión a la casilla de 6. Entonces ganamos un tiempo porque este caballo de f6 tiene que moverse y en la partida Smyslov hace caballo h5. Una jugada totalmente normal porque nos gana un tiempo amenazando el alfil. ¿Cuál es la idea de Smyslov? Pues que, por ejemplo, tras jaque en alfil g5 se hubiera hecho esto Poliaski, las negras pueden jugar f6 y entonces la casilla f6 la casilla d6 ya no tiene tanta presión porque hemos quitado el peón d5 y el alfil que estaba en f4 tampoco ataca dicha casilla, ¿vale? Aparte de caballo h5, la otra opción era hacer caballo e8, que posiblemente hubiera sido la mejor opción, metiendo más defensa a la casilla d6 para que le cueste más al blanco aprovecharlo. Pero también es verdad que impide la comunicación de las torres porque es una jugada fea de hacer, ¿vale? Entonces Smyslov se decidió por hacer caballo h5 tocando el alfil de f4. De aquí una jugada muy buena que quiero que penséis, que paréis el vídeo si es necesario y penséis cómo poder aprovechar dicha casilla. Entonces hay que preguntarse siempre quiénes son los defensores del plan que queremos hacer. Nosotros normalmente queremos hacer un plan y las piezas del contrario nos impiden y nos molestan dicho plan. Entonces hay que preguntarse cuáles son esas piezas y hay que eliminar o desviar a los defensores. En este caso, el defensor de la casilla de 6, como habéis visto muy bien, es el alfil de c5. Por lo que nos interesa o eliminar ese alfil o desviar ese alfil. Entonces, como nos están tocando nuestro alfil de f4, la jugada natural y muy buena es alfil e3. ¿Por qué es una jugada muy buena? Porque le damos también al negro la opción de hacer alfil por e3. Y parece que nuestros peones han quedado débiles, pero, como sabéis, una cosa es débil siempre que se puede sacar aprovechamiento y partido de ello. Estos peones no pueden ser atacados, de momento, por ninguna de las piezas del negro. Y no solo no pueden ser atacados por ninguna de las piezas del negro, sino que nos dan una ventaja extra porque nos abre la columna F para meter más presión. Entonces, cuando metamos el caballo a d6, estaremos atacando b7, f7 y ya habremos invadido la casilla de 6, ¿vale? Entonces, aunque damos la opción de hacer alfil por e3 y doblarnos peones, sacamos bastante ventaja de ello. Entonces, tras alfil e3, las negras hacen torre hc8, que esconden una pequeña amenaza. Ahora sí, el alfil de c4 es una pieza débil porque no tiene defensa, y entonces lo que amenaza a las negras es hacer alfil por e3, f por e3 y capturarnos el alfil de c4 que se encuentra sin defensa. Por lo que
tras torre C8, el blanco simplemente quita el alfil de C4 a E2, que además gana un tiempo amenazando el caballo de H5 que está en la banda, que como sabemos no es ni mucho menos la casilla ideal para un caballo, porque los caballos tienen que estar en el centro para que tengan más opciones y más saltos a donde poder acudir. Entonces, prácticamente es única hacer G6 para darle una casilla para defender el caballo y darle una casilla vía G7 para poder escapar, pero al hacer G6 hemos conseguido que se debilite otra casilla. Cuando los peones avanzan, normalmente dejan casillas débiles a sus espaldas, que es lo que ha pasado en este caso, ¿vale? Siempre, como sabéis, hay que preguntarse que tras la jugada del contrario, que ha cambiado la posición, y aquí la posición ha cambiado en que la casilla débil también es F6. Ahora no solo tiene D6, sino que tiene F6. Por lo que, lógica y naturalmente, el blanco hace caballo E4. Una jugada muy buena. ¿Por qué es una jugada muy buena? Porque se dirige a las dos debilidades, a F6, a D6 y también mete presión al alfil de C5. Por aquí ya tiene que decidir algo las negras y hacen alfil por E3. Por lo cual, tras F por E3, llevamos una posición bastante parecida a la que hemos estado analizando antes, donde se nos ha abierto la columna F para meter presión al peón de F7 y la casilla D6 ya es una casilla que vamos a utilizar y es inevitable que entremos. Además, cuando entremos en D6 también vamos a tocar F7, B7 y a la vez C8, que tras poner la torre el negro en esta casilla va a ser una amenaza, ¿vale? Entonces, las negras hacen torre C2 para buscar contrajuego y aquí ya las blancas invaden la casilla mediante un poco de cálculo y de táctica, pero aquí ya están ganando con caballo de 6, que adquieren mucha ventaja, ¿vale? Sin hacer totalmente nada de caso al alfil de E2, ¿vale? Siempre hay que preguntarse si tenemos algo con más iniciativa de lo que nos está amenazando el contrario. En este caso nos amenaza un alfil, el alfil de E2, pero tras torre por E2, ¿cómo sería la variante táctica? Pues hay que empezar por los jaques, como ya hemos visto. Torre por F7 con jaque, se tiene que ir a D8 única y tras torre F8 pierde la torre de A8, por lo que vamos a tener bastante ventaja. Entonces, no puede comernos el alfil. ¿Qué tiene que hacer? Poner las piezas de una forma más pasiva, con torre F8. Y aquí este tipo de jugadas me encanta, es un concepto que quiero que tengamos en cuenta, que hay que saber. Que todo lo que no sea y tenga que ver con la ventaja es superfluo. ¿Qué significa esto? Que lo podemos quitar del tablero. ¿Dónde tenemos la ventaja? Pues tenemos la ventaja en la casilla D6, la casilla F6 que son los caballos y el punto F7. ¿Qué pieza nos puede molestar en la defensa o en el contrajuego? Pues seguramente va a ser este caballo de A6 porque puede venir a C5 con idea de echarnos o cambiarnos a nuestro maravilloso caballo de 4. Entonces, ¿este alfil de E2 tiene algo que ver con nuestra ventaja? Absolutamente nada. Pero el caballo de A6 sí que puede intervenir en que nuestra ventaja disminuya. Entonces, ¿qué hacemos? Pues eliminar al caballo, que sí que puede intervenir la defensa, pero nuestro alfil no puede aprovechar las casillas negras. Entonces, elimina al defensor tras alfil por A6. B por A6. Y aquí, otra vez, ¿quién es el defensor de una de las casillas que queremos entrar? A D6 ya hemos conseguido invadir. ¿Cuál es la otra casilla que hemos dicho que tiene débil el negro? Pues muy bien, es la casilla F6. ¿Quién es el defensor de dicha casilla? El caballo. ¿Cómo lo podemos atacar? Con la simple jugada G4. Que ganamos un tiempo porque estamos amenazando el caballo. Entonces cuando el caballo ya se dirige a la casilla G7, tenemos totalmente libertad para invadir la casilla F6 con el otro caballo. Entonces aprovechamos a la perfección las debilidades de casillas que hemos generado. Entonces, caballo F6. Las negras deciden hacer alfil C6. Y aquí vamos a hacer la última pregunta. Con alfil C6, las negras amenazan una jugada con bastante iniciativa. Pensad un poquito a ver si la veis. Que es el famoso molinillo, que consiste en hacer torre G2 jaque, única, rey H1, y aquí consiste en ir quitando la torre tanto en esta dirección como en esta, haciendo descubierta con el alfil a el rey, ¿vale? Entonces es algo con bastante iniciativa que queremos evitar. Entonces, ¿qué jugada podemos hacer para evitar eso?
pensar un poquito. De hecho, aquí las blancas jugaron y Smyslov se vio obligado a abandonar porque el final era inevitable. ¿Vale? Pensar un poquito a ver cómo podemos evitar la amenaza del negro y a la vez mejorar nuestras piezas para conseguir entrar definitivamente para acabar la partida. Y a ver si lo habéis conseguido, sacar la jugada torre FC1, porque es una jugada muy buena, porque amenazamos cambiar la única pieza activa del negro. Detrás de esa pieza está su alfil que se quedaría sin defender, y también tenemos la posibilidad de entrar en C7 con un ataque definitivo. Si por ejemplo una variante sería, una de las opciones que tiene el negro sería jaque en G2, nos iríamos a F1, torre por H2 y aquí ya acabamos la partida con torre por C6. Dejándonos comer en A1, pasando olímpicamente de defender, porque nuestro grado de iniciativa va a ser más alto y va a ser un ataque de mate. Entonces atacamos en H1, tiene que comer, y ahora ya es mate en 2 jugadas, gracias a la perfecta coordinación de nuestras 3 piezas, ayudadas y apoyadas por el peón de 5, que ha sido clave en toda esta fase final de la partida, que es con torre C7 jaque, rey de 8 y torre D7 con jaque mate. Así que muy buena partida de Boliarsky, aprovechando desde este mismo momento que empezamos el análisis la casilla de 6 y coordinado todas sus piezas para sacar ventaja y aprovechamiento de ello para acabar ganando a todo un campeón mundial. Así que mucho mérito lo que ha hecho en esta partida Boliarsky, y un ejemplo que parece muy claro de cómo aprovechar las debilidades para que esas piezas nuestras puedan entrar y sacar una ventaja de ello que nos consiga llevar al triunfo final, ¿vale? Y hasta aquí el primer vídeo de nuestra sección de ajedrez posicional, en donde hemos visto y hemos tratado el concepto de casillas débiles, que espero que haya quedado bastante claro. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, dejárnoslas por los comentarios. Si todavía no estás suscrito, no sé a qué esperas, y activa las notificaciones y dale a la campanita, y nos vemos en la vista en el siguiente vídeo. Adiós.